Buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a una nueva sesión del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham Panamá, hoy jueves 21 de septiembre de 2023. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestro Platinum Leadership Circle, AES Panamá, Johnson Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panamá Canal Railway y nuestros patrocinadores Gold, Banco Lafice y Global Bank. Hoy vamos a tener un espacio que nos va a permitir reafirmar esa apuesta que venimos haciendo en el Comité de Sostenibilidad. Mi nombre es Carlos Carrasco, chair del comité, y me acompaña también Flor Picota, vice chair de este comité. Para nosotros es un gusto poder recibirlos en este nuevo espacio y poder compartir tanto conocimientos y experiencias que venimos trabajando en cada una de nuestras sesiones. En el Comité de Sostenibilidad tenemos ese compromiso de reafirmar con estas temáticas que estamos abordando, ese apoyo y ese acompañamiento que estamos ofreciendo a las empresas miembros de la Cámara Americana de Comercio e Industrias. Buenas tardes, Carlos, al equipo de AmCham, a nuestra expositora de hoy, a todas las personas que nos acompañan. Yo quiero aprovechar, antes de que comencemos, para contarles un poquito de la experiencia de nuestra última sesión, que fue un espacio que diseñamos para aquellas personas de las empresas miembros que no hacen RC en su día a día y que para nosotros era importante involucrarles y sensibilizarles sobre el rol en la gestión de la relación con los distintos grupos de interés. Tuvimos una sesión presencial hace 2 semanas y bueno, para quienes están aquí, que sus equipos asistieron a la sesión, queremos agradecerles la participación y conocer también un poquito cuando puedan que nos digan cuál fue el feedback que recibieron de sus equipos, porque sabemos que para todos fue de muchísimo provecho. Les recuerdo que todos los foros anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de AmCham. El presencial de la última sesión no lo grabamos, pero todos los demás los pueden ver con los distintos temas que hemos estado tratando. Y continuando con este hilo conductor de docencia que hemos iniciado en este periodo del comité, hoy vamos a conversar sobre el rol de nuestros líderes dentro de cada una de nuestras empresas en el impulso de esa visión de sostenibilidad, de llevar esa visión a la acción y cómo la participación de esos líderes se convierte en un factor clave, por supuesto, en la gestión de nuestro propio trabajo y de nuestras propias funciones. Ahora Carlos les va a presentar a nuestra expositora de hoy, que es una amiga muy especial tanto para Carlos como para mí, es una gran aliada de AmCham, de muchas de las empresas que forman parte del comité y es una gran referente que ya se lo dije antes, con quien yo conocí que en el mundo existía algo que se llamaba responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Así es, Flor, qué emotiva introducción que compartes en este espacio en el que justo buscamos eso. Buscamos cómo desarrollar esa oportunidad de materializar ese compromiso en acciones que permitan a nuestras empresas trabajar de cara al desarrollo sostenible. Hoy precisamente vamos a abordar ese hilo conductor que nos lleva entonces a tener ese compromiso desde la acción, desde lo que ya hemos visto en la teoría con los temas anteriores, a poder trabajar ahora sí en acciones. ¿Cómo hacemos eso posible dentro de las empresas, pero teniendo esa oportunidad de trascender muy presente, con propósito y ese compromiso que todos desde el ámbito profesional podemos tener? Les invitamos desde ya a compartir sus preguntas y comentarios en la sala de chat a medida que se va desarrollando la conferencia. Esperamos que al final podamos tener ese espacio de preguntas y respuestas para enriquecer este espacio de reflexión que vamos a tener el día de hoy. Para poder consolidar la apuesta por la sostenibilidad, como ya mencionábamos, es importante trabajar en la gestión empresarial y poder así trascender en la búsqueda del desarrollo sostenible para poder entonces abordar componentes como el liderazgo sostenible, que es un tema que hoy lo vamos a presentar en este comité y que nos ayuda a enfocar esa creación de valor manteniendo ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Esto implica no solamente inspirar a las personas, sino también motivar a los equipos para que tomen decisiones responsables y consideren el impacto social y ambiental en las operaciones empresariales. Para mí es un gusto poder presentarles entonces a la conferencista del día de hoy, también una amiga de la casa, como decimos, aliada de este comité de sostenibilidad y que nos viene apoyando muchísimo en diferentes espacios por ese compromiso de la responsabilidad social. Nos acompaña Dacil Acevedo, quien abordará el tema liderazgo sostenible
de la inspiración a la gestión responsable de los negocios. Y me corresponde entonces presentar quién es Dácil. Dácil es una discípula del doctor Bernardo Klicksberg, padre de la gerencia social y pionero de la responsabilidad social en América Latina. Es socia de estrategia y sostenibilidad en Sinergia 507, una empresa de consultoría y capacitación en Panamá con 14 años de experiencia en el mercado local y regional. Es consultora senior de sostenibilidad, ESG, gestión responsable e inversión social estratégica con 28 años de experiencia internacional asesorando empresas, fundaciones, gobiernos, organismos internacionales y universidades, entre otras entidades. Con 20 años de experiencia como profesora de economía, negocios internacionales y responsabilidad social en universidades de Estados Unidos, México, Panamá y Argentina. Consultora asociada del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable de IESA, es actualmente la coordinadora académica del primer diplomado de negocios sostenibles con especialización en ESG de IESA que se dicta en la Ciudad del Saber en Panamá. Y también Dácil desde el 2022 es experta en inversiones ESG de Escala Latam, plataforma de escala de emprendimientos innovadores a nivel regional, conectándolos con inversionistas de impacto. Fue vicepresidenta justo de la Cámara Americana de Comercio en el año 2018 y primera mujer presidenta del Consejo del Sector Privado para la asistencia educacional COSPAE en el año 2019. La verdad que para nosotros es un honor poder contar con Dácil en este espacio el día de hoy, con tanto conocimiento y tanta trayectoria que nos va a compartir en esta conferencia que hemos elegido para continuar con ese compromiso de nuestro comité, el Comité de Sostenibilidad. Adelante, Dácil, y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Flor, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, AmCham, por la invitación. En efecto, estamos en la casa, muy feliz de estar acá. Y bueno, voy a compartir pantalla a ver si podemos, si todo nos sale bien, para empezar entonces con la conferencia del día de hoy. Ahora me van a confirmar si se ve bien, por favor. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan. Estoy muy contenta de estar acá en este comité, del cual soy fundadora hace más de 10 años. AmCham siempre ha sido líder en temas de sostenibilidad en el mundo empresarial panameño, en los gremios, en las cámaras empresariales. Así que hablar de liderazgo sostenible en AmCham no es casualidad. Yo nunca hablo de casualidades, hablo de diosidencias, así que muy inspirada de estar hoy aquí. Y justamente la charla de hoy es sobre el liderazgo sostenible, de la inspiración a la gestión responsable de los negocios. Así que de lo que vamos a hablar hoy son 4 cosas que me parecían importantes compartirles, sobre todo en seguimiento a lo que se ha venido trabajando en el comité, que antes de que empezáramos estaba felicitando a Flor y a Carlos por realmente la visión estratégica que han tenido los contenidos, la hilación que ha habido, y creo que es una forma de articular todo lo que se viene haciendo hasta ahora, lo de hoy, ¿no? Primero, vamos a hablar de inspiración para el cambio. Yo creo que eso es importante, la motivación, la inspiración. Y quienes estamos en el mundo de la sostenibilidad no estamos para el status quo, estamos para transformar organizaciones, estamos para contribuir a las personas, al planeta y a la prosperidad. Entonces, tenemos que estar inspirados para ser agentes de cambio con propósito, como decía Carlos. Así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de sostenibilidad, de gestión responsable, cuál es la relación entre sostenibilidad y gestión responsable, y tiene una razón de que es sostenibilidad primero y gestión responsable luego, ahí lo vamos a ver. Y finalmente entonces cerramos con lo que es el liderazgo sostenible y cuál es nuestro rol en ese marco, ¿no? En relación a la inspiración para el cambio, a mí por lo menos me gusta inspirarme con líderes que han transformado este mundo, que han sido faro de luz en momentos de mucha oscuridad, pero que han transformado sociedades en contextos culturales diferentes y que realmente en todos los casos, desde una postura de paz y pacífica, han logrado cambios estructurales profundos en sus sociedades, ¿no? Entonces, por un lado, Nelson Mandela, y esta es una de mis frases favoritas, dice: una buena cabeza y un buen corazón son siempre una formidable combinación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de legado, cuando hablamos de conectarnos con estas causas, es con el corazón. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos inspira. Pero estamos en un
en un entorno empresarial que tenemos que tener cabeza para mostrar resultados, mostrar KPIs, resultados, indicadores, porque así nos miden también y porque en la medida que nosotros podemos medir y mostrar avances, es más fácil, digamos, que no sea algo, digamos, simplemente una historia, sino sea una realidad. Como siempre yo digo, esto no es ciencia ficción, es una realidad. Entonces, un llamado que les tengo como líderes a cada uno de ustedes es: equilibremos cabeza y corazón. La cabeza es la que nos va a motivar y nos va a inspirar, pero la cabeza es la que nos va a hacer que seamos estratégicos, que logremos en nuestras organizaciones los cambios para los cuales estamos insertos como profesionales de la sostenibilidad, ¿no? Nuestra misión, bueno, por lo menos la mía, 24/7, hace más de 20 años, es trabajar por una América Latina y un Panamá que sea económicamente competitivo, ambientalmente sostenible y socialmente equitativo. Ese es mi mantra, lo digo todos los días, y esté donde esté, los que me conocen lo saben, trabajamos para eso. Entonces es mi inspiración, es mi guía y espero que sea mi legado también, ¿no? Y si nos vamos de Sudáfrica a la India, Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Cada uno de ustedes está hoy en este webinar porque le resonó esto de liderazgo sostenible. Eso no es casualidad, eso se llama diosidencias, y yo sé que a cada uno de ustedes que está aquí hoy, escuchando, viendo este webinar, le va a hacer sentido mucho lo que estamos hablando y probablemente sea un llamado a la acción, y espero que les dé luces en este momento de todavía lo que pueden seguir haciendo para seguir transformando las organizaciones donde ustedes están. Porque si el mundo estuviera tan bien, ni siquiera existirían profesionales de la sostenibilidad, pero tenemos mucho por hacer y ese es el gran desafío, ¿no? Pero vámonos con la Madre Teresa de Calcuta. Y esta es: la paz empieza con una sonrisa. Y la Madre Teresa de Calcuta a mí me conmueve porque a veces en estos temas es importante la parte espiritual, por supuesto, pero además esa fortaleza que da. Y en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, yo tuve la oportunidad de ir a la India hace muchos años y entendí la labor revolucionaria que hacía la Madre Teresa de Calcuta cuando trabajaba con los más pobres en la India, que se llaman los intocables, que por un tema cultural, digamos, de las castas y el sistema que tienen, efectivamente no los pueden tocar. Pero ella iba, los tocaba, los limpiaba, los lavaba y los tenía en las casas que ellos tienen en la India de cuidado. Y ahí uno se da cuenta que temas que a veces están devaluados, como la caridad, la ayuda al prójimo, son tan importantes. Al final, dice mi maestro, el doctor Bernardo Klicksberg, que escribió con el Premio Nobel de la Paz Amartya Sen en el libro Primero la gente, de eso se trata. Nunca nos olvidemos, estemos donde estamos, que es por la gente, para la gente, desde la gente y hacia la gente. Entonces, la Madre Teresa nos conecta con lo más básico y siempre hay que volver a lo básico. Y yo creo que la pandemia fue un gran llamado a atención de lo importante de volver a lo básico, a las cosas simples de la vida que la hacen ser interesante y la hacen ser vivible. Pero también la Madre Teresa nos dice que a veces parece que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota. Y esto sobre todo se los digo a cada uno de ustedes que a veces se siente desmoralizado, que por ahí no logra el cambio cultural que están buscando en sus organizaciones, que hay áreas de su empresa que no terminan de entender o caerles la ficha de la importancia de esto. Miren, es muy importante lo que están haciendo, sea pequeño, grande, todo suma. Y esa es una de mis frases favoritas: todo suma. Y siempre veamos el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío. Así que felicidades a cada uno de ustedes por estar acá, por ser agentes de cambio, y acuérdense, con una sonrisa siempre logramos más. Y esto no es menor porque acá tenemos que enamorar a mucha gente de temas que le están costando porque vienen de otras áreas, pero el tema, como les voy a contar ahora, esto ya está a nivel de inversionistas, está a nivel de asambleas, de accionistas, de juntas directivas. Entonces no solo llegó para quedarse, sino que ya está a otro nivel de la agenda. O sea que toca, pero toca ir enamorando a las personas y sumarlas a la causa de la sostenibilidad, porque además después ya es un requisito del mercado para ser competitivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto de la sostenibilidad? Sobre todo para los amigos que nos acompañan y que se animan a aprender cosas nuevas, o por lo menos orientarse y reafirmar para los que ya son expertos, que sé que están acá también y que son colegas,
Lo más importante de la sostenibilidad, que es una estrategia ganar, ganar, ganar. Siempre decimos la estrategia ganar, ganar, bueno, yo le pongo un triple ganar. ¿Por qué? Porque si tenemos en la sostenibilidad una estrategia de negocio o el corazón de la estrategia de negocio, vamos a lograr un triple impacto. Por un lado, gestionar el negocio de manera responsable nos va a posicionar como buen ciudadano corporativo, lo cual impacta positivamente en nuestra reputación. Y por ahí lo más importante, deja un legado en la sociedad, que es cómo contribuimos al desarrollo sostenible. Y vamos a ver que esto no es ciencia ficción y llegó para quedarse, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que el fin de lo que hagamos es el desarrollo sostenible, y creo que lo dijo Carlos muy bien, es ese equilibrio entre ese desarrollo económico, social y ambiental. Y ese también, yo le decía, es mi mantra y es mi propósito y es mi compromiso 24/7, ¿no? Son esas tres dimensiones. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo yo, por lo menos, si trabajo con todo tipo de industrias y con todo tipo de organizaciones? Tradicionalmente, estos temas no se veían del lado económico, sino quedaban del lado social o de temas muy técnicos a nivel ambiental. Como hoy este tema llegó a nivel de los CFOs, como este tema llegó a nivel de las normas de contabilidad para presentar los estados financieros, las normas NIF S1 y S2, hay áreas de las empresas que tradicionalmente no habían visto estos temas, como los contadores, los auditores, los de riesgo ya lo habían empezado a ver, etcétera, que no estaban acostumbrados a esta agenda. Digo, quienes tenemos 20 años en esto, nos parece normal. Pero entonces, ahí hay un trabajo muy grande que hacer de venta interna en las empresas, de sumarlos como aliados y que ellos vean que esto les va a agregar valor a su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, espero darles luces al respecto a continuación, ¿no? Pero también tenemos una hoja de ruta, es muy importante esto. Acá no estamos inventando la rueda. Hay una hoja de ruta que es la Agenda 2030, que es la agenda global, regional y nacional, que es la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el 2015 fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta misma semana está ocurriendo la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, hace una semana igual que esta, en 2015, se lanzaba la Agenda al 2030 de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo que incluyó a las industrias, a los gobiernos, a los sindicatos, a las organizaciones sin fines de lucro, a la academia, a los organismos internacionales. Todo el mundo está con esta misma hoja de ruta y eso ayuda que podamos fortalecer nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es importante de esto? Que estamos a mitad de camino. Y en esa mitad de camino, en América Latina, hemos retrocedido una década producto de la pandemia. En todo lo que habíamos avanzado, hemos retrocedido 10 años. Entonces, el trabajo hay que redoblar esfuerzos. Pero no es un tema menor cuando nos encontramos en el segundo país más desigual de América Latina, en la región más desigual de América Latina, la región más desigual del mundo. América Latina es la región más desigual del mundo y Panamá, según el BID, el segundo país más desigual de América Latina. No es que seamos pobres, es que somos la brecha entre ricos y pobres, es escandalosa. Estuvimos hace poco aquí en AmCham con el economista jefe del BID y la data habla por sí sola. Hay un Panamá urbano, un Panamá rural y un Panamá indígena. Y es como si estuviéramos en 3 continentes diferentes. Esa es la realidad y estamos en el mismo país. Y por supuesto también bolsones de gran exclusión dentro de las zonas urbanas que todos conocemos y que están a la vuelta de la esquina. Panamá es chiquito. Entonces, cuando tenemos un ancla como la desigualdad tan grande, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar en alianza. Entonces, entre todos los sectores, porque los desafíos son muy grandes, ¿no? Y ahí por eso tenemos que conectar esto con nuestro legado, con lo que queremos dejar para Panamá, para nuestra región de América Latina. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos permiten organizarlos en estos 3 ejes de personas, planeta y prosperidad, que ahí los ven. Y no es por casualidad que la Semana de la Responsabilidad Social que organizan nuestros amigos de Sumarse este año tiene ese título, Personas, Planeta y Prosperidad. De eso se trata, de cómo podemos mover la aguja para que de manera, digamos, equilibrada en esas 3 dimensiones, económica, social y ambiental, podamos avanzar como región y como país. Ahora, hago sobre todo un llamado de atención sobre los que están abajo, el ODS 16 y el ODS 17. El ODS 17
Los dos son transversales. El 17, las alianzas, que ya lo mencionamos todos, y ya también Flor o Carlos también lo mencionaron, ese es muy importante, solos no podemos, y tenemos que usar esa inteligencia colectiva, las fortalezas de cada sector, la escala del sector, digamos, del sector gubernamental, la innovación que podemos traer desde el sector privado, la agilidad que podemos traer del sector privado, cosas que vienen a conocer a los beneficiarios de una manera directa, como puede traer las organizaciones, la sociedad civil, el conocimiento que puede traer la academia. Juntos es que vamos a mover la aguja del desarrollo sostenible. Entonces, alianzas clave, 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 más que nunca. Pero hay otra que es muy importante y no menor en América Latina, que es el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué es tan importante? Porque ese tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. La otra gran ancla que tenemos como región y como país es la corrupción. Los recursos que se van en corrupción son menos escuelas, menos hospitales y más gente en exclusión social. O sea, hay un costo económico y social de la corrupción que la estamos pagando todos. Entonces, y la contracara de eso es la institucionalidad, que le agrego democrática, no cualquier institucionalidad. Tenemos una gran crisis en la democracia en América Latina. El último Latinbarómetro es para preocuparse y adivinen qué, red light total, Panamá es el segundo país de la región que menos cree en la democracia. Yo dije, wow, no lo puedo creer. Atención con eso. O sea, esto es un tema importantísimo. Entonces, democracia, participación ciudadana, institucionalidad democrática es muy importante. Institucionalidad además son reglas de juego claras, seguridad jurídica para el sector privado, reglas de juego claras para todos, sector público y con instituciones que funcionen, que den buenos bienes y servicios públicos. Así que como ven, requerimos, diría el doctor Klicksberg, de políticas públicas inteligentes y mucha innovación desde el sector privado y mucho compromiso sobre todo, ¿no? Pero acá estamos, si no, no estaríamos en este comité y para eso estamos, ¿no? Ahora, nada vamos a lograr si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, pero no lo aterrizamos a la gestión de nuestros negocios. Porque los resultados se ven en la gestión. O sea, donde podemos impactar es en nuestra esfera de influencia, que son las organizaciones donde estamos y gestionamos. Y por eso a mí me gusta hablar de la gestión responsable de los negocios. Y ha habido una evaluación conceptual desde responsabilidad social empresarial, que por el tema de social se pensaba que era solo temas KPI sociales, nunca fue así, siempre realmente incluía temas sociales y ambientales y otros, pero el solo nombre de responsabilidad social hacía que la percepción de los negocios y las empresas se viera como un tema soft, como un tema de fui a entregar las cartillas al hospital, lo cual está muy bien, pero no lo veían alineado al negocio, al plan de negocio, al crecimiento, a la competitividad. Entonces, por eso yo siempre hablo de gestión responsable, porque cuando hablamos de la gestión sí tiene que ver con todo, sí tiene que ver con los KPIs de toda la organización y cómo logramos los mismos. Entonces, bueno, hemos ido evolucionando a sostenibilidad, donde tenemos estas tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, donde hay un tema muy importante que es la gobernanza, que acá en este comité fue tratado por el doctor Carlos Barzallo, la G, muy importante, que ahora voy a hablar un poquito de eso, que es el corazón de la gestión responsable, es la G de la gobernanza. Y también hoy en día, sobre todo en ciertas industrias, se está hablando de los criterios ASG o ESG, que ahora voy para allá, sobre todo para los que no están tan familiarizados y lo repasamos para los otros, ¿no? Como les dije, para mí lo más importante es la gestión. Y en la gestión responsable de las organizaciones, el marco es la ISO 26000 de responsabilidad social, que justamente en el año 2010 dice, el fin de la responsabilidad social es el desarrollo sostenible. Fíjense que esa norma se adoptó a nivel mundial en 2010, Panamá la adoptó en 2012 y la homologó a través del MICI, del Ministerio de Comercio e Industrias, donde está el Instituto de Normalización, donde están todas las normas, y desde entonces el tema pasó a tener otra categoría organizacional en las estructuras, porque se entendió, cuando estamos hablando de ISO, estamos hablando de las normas ISO de primera generación son las de calidad, las de segunda generación son las de medio ambiente, y esta es una de tercera generación, porque incluye las anteriores y incluye otros temas,
superadores como derechos humanos, por ejemplo, comunidad, etcétera. Entonces, ya esta es una norma de tercera generación. Pero ya las organizaciones están familiarizadas con las normas ISO. La diferencia, esta no es certificable porque es como una guía de comportamiento, no, digamos, pero sí es verificable y sí es auditable. Tiene que tener mediciones, tiene que tener KPIs, tiene que tener progreso para poder mostrar resultados, ¿no? Esto ya puso, y cuando, en esta época fue cuando empezaron a surgir los gerentes de responsabilidad social en las organizaciones, porque se entendió que cumplían un rol, tenía responsabilidad social un lugar en la gerencia, digamos, de las organizaciones, ¿no? Con esto de que el fin de la responsabilidad social es el desarrollo sostenible, quiero además destacar que Panamá fue el primer país del mundo que en el año 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible como su agenda de Estado de desarrollo, su política de Estado de desarrollo. Fue el primer país. ¿Y qué significa eso? Criticamos mucho que cambien los gobiernos, las administraciones y no hay continuidad. Bueno, la Agenda de Desarrollo es la Agenda 2030 y todos los gobiernos desde 2015 en adelante y seguirán, reportan al mundo cómo vamos avanzando. Y esto es muy importante porque nos permite esa hoja de ruta que no estamos pensando el corto plazo. Sostenibilidad nos exige tener una mirada de largo plazo, pero hacer cambios en el corto y mediano plazo para que lo podamos ver en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, de este slide lo único que les quiero decir, yo di un diplomado completo en la UTP de ISO 26000, así que solo voy a decir lo siguiente. Pasamos de tener estructuras piramidales a tener estructuras con un enfoque holístico, interdependiente, a ver a las organizaciones desde un enfoque holístico, interdependiente, donde la gobernanza de la organización que ustedes ven ahí es el corazón de la gestión responsable. Sin gobernanza, le decimos gobierno corporativo en el sector privado, no hay gestión responsable posible, porque hay que empezar por ahí. Hay que empezar por el liderazgo, por la junta directiva, el gerente general, comité ejecutivo, mandar un mensaje y de ahí que esto permee a toda la organización de arriba para abajo y de manera transversal. Entonces la ISO 26000, como les decía, incorpora los temas de derechos humanos, los temas laborales, el tema medio ambiente, prácticas justas de operación que tiene que ver con los proveedores, todo lo que es la cadena de valor, los asuntos de consumidores, tradicionalmente en esa parte la ve marketing, y participación activa y desarrollo de la comunidad. ¿Por qué yo no le digo responsabilidad social y le digo gestión responsable? Porque si nos fijamos, la parte de comunidad y social es una de 7 dimensiones. Entonces, si en la percepción del que no es experto piensa que responsabilidad social es solo lo que hacemos con la comunidad. No, es uno de 7 dimensiones que tenemos que gestionar y lo tenemos que gestionar vinculado a los grupos de interés. Y sé que Carla Mola de Sumarse estuvo justamente dando ese taller que mencionaba Flor, donde mapearon grupos de interés y pudieron ver la importancia de cómo alineaban esa gestión responsable a los grupos de interés, que es por donde hay que empezar, ¿no? Así que eso es muy importante. Ahora, está muy de moda y ahora todo el mundo habla de este tema. Estamos haciendo, como bien mencionó Carlos en mi presentación, un diplomado de negocios sostenibles con IESA en Ciudad del Saber, con la especialización en ESG, el primer grupo de ejecutivos de empresas, una experiencia súper interesante. Y es importante que manejen la sigla porque es un tema que está en auge, es ESG por Environmental, Social y Governance en inglés, o ASG en español, ¿no? Ambiente, Sociedad y Gobernanza, ¿no? ¿Por qué ha agarrado tanto auge, sobre todo en América Latina, con la pandemia y pospandemia? Porque es la agenda de los inversionistas. Y yo estoy trabajando con muchos inversionistas y les puedo decir, no es ciencia ficción, es prioritario para América Latina las inversiones que se enfocan en ESG, porque son inversiones que permiten gran impacto, pero además son inversiones a largo plazo de gran impacto y gran rentabilidad para los negocios. Si no, los inversionistas no estarían invirtiendo. Y en ese sentido, América Latina tiene muchas fortalezas que otras regiones del mundo no tienen. O sea que viene originalmente de los inversionistas y adivinen qué, yo tengo más de 20 años trabajando en esto, pero ahora, como los inversionistas empezaron a mover esta aguja de estos criterios ESG o ASG, ya el tema es tema de asamblea de accionistas, es tema de juntas directivas, etc. Entonces, ahora ya encima pasamos a otro nivel, ¿no? O sea, ya no estamos en el gerente de responsabilidad social,
Ahora estamos en comité ejecutivo, junta directiva, asamblea de accionistas. Miren cómo ha escalado con el tiempo, ¿no? Y hoy en día es el estándar para el due diligence o diligencia de inversionistas, calificadoras de riesgo, organismos internacionales y crecientemente reguladores, ¿no? Y esto entonces requiere que las organizaciones se transformen y fortalezcan capacidades en diferentes áreas. Entonces quiero destacar acá, ahí les pongo algunos ejemplos no es abarcativo de todo, pero algunos ejemplos de qué se ve en ambiente social y gobernanza. Pero quiero destacar y felicitar a Flor y a Carlos que hemos tenido a Carlos Barzallo que habló sobre la G, hemos tenido a Paulina Rodríguez de Comunica Latam hablando de la S, y tuvimos a Carol King hablando de medio ambiente en este comité de sostenibilidad. Así que es muy importante porque en esas sesiones se pudo profundizar en cada uno de estos temas. Ahí nada más se los dejo y esta presentación va a estar disponible junto a la grabación. He pedido que quede el PDF completo para todos ustedes porque es bueno que lo tengan, lo usen y lo consulten todas las veces que lo necesiten, ¿no? Hago una observación en la S, porque ambiente, más o menos sabemos de qué se trata, gobierno corporativo es un tema que está muy avanzado en América Latina, en Panamá, y hay mucha regulación al respecto, en ambiente también, ahí tenemos muchas regulaciones, pero en la S, digamos, es más intangible porque la licencia social para operar es bastante intangible y ahí entran temas como derechos humanos y otros temas que igualdad de género, etcétera, que son más recientes, vamos a decir, para las empresas y a veces cuesta más. Pero quiero hacer la observación de la parte ahí que dice protección de datos. Yo diría que en la S estamos hablando de las 3C, colaboradores, clientes y comunidad. Y entonces en clientes tiene que ver con la protección de datos. Esto es muy importante con el tema ciberseguridad, protección de seguridad de datos, etc. Entonces, les cuento lo que estoy viendo yo y me parece genial. Hoy en día en los comités de sostenibilidad tienen un rol muy importante y sobre todo con la pandemia y toda la digitalización que hubo, los de tecnología, los de ciberseguridad, que antes ni siquiera los invitaban a la mesa. Ahora tienen un rol súper importante y están felices y les encanta porque nunca los habían invitado a la fiesta y tienen mucho que aportar. Así que nada más para que sepan que eso me parece una muy buena noticia, contar con esa mirada desde la tecnología que además bien usada nos puede permitir tener un impacto muy grande y escalar todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, este es algo que yo preparé para el diplomado que les quería comentar que es importante ordenar, que es cuando hacemos un análisis integral de ambiente, sociedad y gobernanza de una empresa, por un lado, como les dije, se toma en cuenta la debida diligencia y eso es desde un enfoque de riesgo. Estoy viendo qué riesgo ambiental, social y gobernanza una empresa tiene y sobre eso decido invertir, evalúo como regulador cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera, o decido hacer negocios con esa organización. Bueno, ahí entran todas las áreas de riesgo en las empresas, cumplimiento, la parte legal, todo lo que tienen que ver con ese paquete que de alguna manera nos blindan como empresas para ver que estamos haciendo negocios con gente que tiene nuestros mismos valores y que va a ser una operación, digamos, que es ganar para ambas partes sin riesgos, ¿no? Reputacionales, operacionales o del que sea, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad ESG, que es la gestión responsable, que era lo que yo les decía, que veíamos en la ISO 26000, que tiene que ver con los grupos de interés y cómo nos relacionamos hacia adentro y hacia afuera en la organización, porque ambas dimensiones de la gestión son importantes, la organización hacia adentro y hacia afuera, y eso es gestión y es responsabilidad ESG. Y después tenemos el impacto ESG, que cómo estamos contribuyendo al desarrollo sostenible, que esa es la Agenda 2030 que yo les estaba presentando. Ahora, la buena noticia de la semana es que esto tiene además un impacto muy positivo en lo que es la reputación de las empresas, de las organizaciones, y le llamamos la reputación ESG. Hay varios rankings. Al final, y esto está ayudando mucho, porque cuando ya las empresas están viendo que sus grupos de interés tienen una buena reputación con sus grupos de interés gracias a lo que hacen en ambiente, social y gobernanza, entonces ya el tema pasa a ser importante, hay presupuesto, está en la estructura, está en el organigrama, me refiero, etcétera, y además lo comunican. Entonces, entre la gestión responsable y la contribución, entre la responsabilidad social y el impacto, es muy importante el reporte que hagamos.
llamémoslo informe de sostenibilidad, comunicación de progreso al Pacto Global, informe de sostenibilidad, informe ESG, como quieran llamarlo, ese reporte a nuestros grupos de interés, esa rendición de cuentas es parte de la transparencia y nos va a permitir que ellos conozcan. Pero también tenemos que comunicar estratégicamente. Yo no le comunico igual a un proveedor que a un colaborador, que a un accionista. Es el mismo contenido, pero de una manera, digamos, segmentada. En comunicación se habla de el medio es el mensaje, o sea, de acuerdo a qué medio usemos es a quién vamos a llegar, ¿no? Eso es parte de los estrategas de comunicación, son expertos en eso y son unos aliados en este proceso, porque podemos hacer cosas maravillosas, pero si nadie se entera es lo mismo que nada. Así que muy importante en todo este paquete la comunicación. Y lo otro no menor, lo que es el relacionamiento estratégico con actores claves de este tema, porque no es solo comunicar, es relacionarnos, que sepamos qué estamos haciendo, y por eso es muy importante este comité, ¿no? Este slide no voy a entrar en detalle, pero porque se los voy a dejar, pero simplemente quiero decirles que esto requiere un andamiaje de gestión. A mí me gusta mucho la gestión porque creo que ahí es donde podemos hacer el impacto. Tiene que haber una estrategia de sostenibilidad de la empresa, tiene que haber una política de sostenibilidad, tiene que haber un sistema de gestión responsable, donde haya no solo ejecución, sino monitoreo de los KPIs y un plan de sostenibilidad y que podamos ver cómo vamos avanzando. Ahí hay un rol para la junta directiva, estratégico, hay un rol ejecutivo, del comité ejecutivo y de ahí para abajo, pero hay un rol transversal del comité de sostenibilidad, comité ASG o ESG, como lo quieran llamar, que es que esto ya no es el gerente de responsabilidad social, son todas las áreas involucradas que tienen que ver con debida diligencia ESG, gestión ESG y impacto ESG, que son varios. Si nos ponemos a pensar en las empresas, ahí está comunicación corporativa, mercadeo, administración, contabilidad, tesorería, si son bancos, bueno, y así vamos, y son bastante más, y eso lo vieron en el taller con Carla Mola, pero es importante que esto requiere un andamiaje organizacional importante. Muy importante que además estos comités ASG hoy en día, las calificadoras de riesgo verifican si uno lo tiene a nivel ejecutivo y o a nivel directivo. Así que les doy ese dato importante, ¿no? Y ya un poco para terminar, y así pasamos a las preguntas y todo, ¿cómo vinculamos todo esto con el liderazgo sostenible? Que al final es el tema, digamos, de inicio y de cierre de alguna manera, ¿no? Por un lado, hay unos atributos del liderazgo para la sostenibilidad, que es que requerimos de pensamiento de largo plazo. O sea, sostenibilidad no es mañana ni pasado mañana, es el largo plazo, pero son todas las acciones que en el presente tomamos, que planificamos para el mediano plazo y para el largo plazo, mirando hacia allá, hacia el largo plazo. Requiere un pensamiento sistémico. El todo es más que la suma de las partes. Tenemos que ver el todo, un enfoque holístico, sistémico. Tenemos que incluir a los grupos de interés. Ya lo vieron con Carla Mola en el taller presencial que fue previo a este webinar. Pero además tenemos que innovar y tenemos que ser disruptivos porque el mundo cambió con la pandemia y no podemos seguir haciendo negocios como los hacíamos porque simplemente todo cambió. Si no innovamos, no vamos a seguir inspirando, sobre todo a las nuevas generaciones que son consumidores, que son clientes y son colaboradores. Si no se inspiran, tampoco van a retener ese talento joven que está buscando propósito y está buscando impacto también en los lugares, ¿no? Ahora, pensemos en los líderes. Flora hablaba, bueno, los líderes y todo. Bueno, los CEOs se les ha complicado la cosa. Este estudio es de Accenture Impacto Global de este año, se presentó en abril, es el 12º, hace 12 años que se hace, y entrevista a más de 2.000 CEOs de las principales empresas del mundo, de todas las regiones del mundo. Bueno, resulta que hoy en día, post pandemia, la mayoría de los CEOs están experimentando 10 o más desafíos simultáneos en sus empresas. Ahí dicen, ¿no? O sea, precios, escasez de talento, el tema de amenazas a la salud pública, cambio climático, regulación del mercado. Ahí tienen para divertirse, pueden ver toda esa lista. O sea, está complicado gestionar, liderar las organizaciones porque son muchos frentes en simultáneo en temas muy diversos, cibercrímenes también, bueno, ahí ustedes lo pueden ver, migraciones, podemos agregar, bueno, lo que ustedes crean que aplica más para su industria, para su empresa. Pero sin embargo, el 98% de ellos, pese a todos estos múltiples frentes, dicen que la sostenibilidad es esencial en su papel dentro de la empresa. 98%. O sea, pese a todo, sostenibilidad sigue siendo nuestra meta, ¿no? Y ellos dicen, claves hacia el 2030, o sea, cuando termina esa Agenda 2030, es la resiliencia,
clave. Con la pandemia aprendimos a los golpes, pero aprendimos. Tenemos que crecer. Si no crecemos, las empresas no son productivas y competitivas, no va a haber empleo, las sociedades nuestras no van a avanzar, etc. O sea que tenemos que ser resilientes, tenemos que crecer y ser sostenibles. Las 3 claves del éxito para el 2030. Y este estudio, que se los recomiendo, plantea una serie de temas para hacer a nivel de estrategia, a nivel de los colaboradores, a nivel de la cadena de suministros, a nivel de gestión del ecosistema. Solo doy uno de cada uno. Por ejemplo, en estrategia, adoptar modelos de negocios sostenibles. Por eso estamos haciendo un diplomado en negocios sostenibles, porque es por ahí, que hay que cambiar todo. Plantilla y organización serían los colaboradores. Invertir en salud mental y física de las personas trabajadoras. Díganme si salud mental y emocional no pasó a estar en agenda luego y luego de la pandemia. Cadena de suministro, avanzar en la recolección de datos y estandarizar la calidad, porque en la medida que nos vamos alejando de la cadena de valor, tenemos mayor riesgo operacional, entonces vamos perdiendo control. Y gestión del ecosistema, participar en asociaciones estratégicas, las alianzas público-privadas, participar de los gremios, ese relacionamiento estratégico que yo les decía. Ahora, la meta es el camino. Así como les dije, en comunicación el medio es el mensaje, en sostenibilidad la meta es el camino. Nuestra meta es el desarrollo sostenible, pero la gestión responsable es el camino. Ese es el resumen ejecutivo que puedo yo decirles de esto, de quienes estamos en esto. Y entonces en la gestión es donde tenemos que transformar organizaciones. Y para resumir y cerrar y vincular un poco todo lo que hemos estado hablando, el liderazgo sostenible es entonces una forma de gestión del negocio. No todas las organizaciones son líderes ni son sostenibles, pero si usted quiere ser líder y sostenible, tiene que gestionar el negocio de una manera en particular, como estuvimos explicando. Se centra en el bienestar a largo plazo de la organización. Estamos pensando en el largo plazo. Consideramos los impactos ambientales y sociales y los gestionamos de manera responsable. Mapeamos los riesgos e impactos, nos hacemos cargo de lo mismo, los gestionamos de manera responsable, mitigando, preveniendo o compensando. Tomamos en cuenta todos los grupos de interés, promueve una cultura de sostenibilidad como parte integral del ADN de la organización. Esto no es del CEO, esto es de toda la organización, de arriba para abajo y de manera transversal. Y con esto quiero terminar. Un liderazgo sostenible empodera para un liderazgo colectivo con un enfoque de corresponsabilidad. Acá son todos importantes. Ustedes como agentes de cambio, pero desde el señor que está en la puerta de seguridad de su empresa, la secretaria, el proveedor, esto requiere inteligencia y liderazgo colectivo y esa es la única manera que vamos a poder mover la aguja. Bueno, muchísimas gracias y quedo pendiente acá de las preguntas entonces. Así es, Dacil, muchas gracias por toda la información que nos compartes en esta valiosa presentación que hemos tenido sobre liderazgo sostenible y cómo también podemos seguir acompañando a las empresas para garantizar esa gestión responsable, cómo lo hacemos en el día a día. No cabe dudas que el liderazgo sostenible es esencial en la era actual de los negocios, como tú muy bien mencionaste, donde la gestión responsable de cara a la sostenibilidad se valora tanto como el éxito financiero, lo que resulta en una estrategia empresarial más robusta y ética. Ahora vamos a entrar en una pequeña entrevista en donde vamos a hacer 2 preguntas que van a despertar también el interés de nuestra audiencia en generar otras preguntas que podamos recibir en la sala de chat. Desde ya les invitamos a compartir sus preguntas en la sala de chat mientras le doy el paso a Flor para la primera pregunta de la entrevista. Muchas gracias, Carlos y Daci. La verdad es que me gustó mucho como las reflexiones que hacías y yo quiero rescatar especialmente que tú mencionabas que el tema de ESG ha crecido mucho en la región por tema de los accionistas, porque como todos sabemos, Money Talk, y aunque creamos que somos unas personas lejanas o que la gestión de responsabilidad social se creía que era lejana al modelo de negocio, hoy por hoy es justamente lo que mueve al negocio. Muchas veces, Dacil, quienes estamos en el área de sostenibilidad, estamos convencidos, por supuesto, de nuestro propósito de vida, apasionadamente movemos todo lo que tú nos has contado, y justamente esa pasión nos permite ser resilientes y mantenernos motivados en todas nuestras funciones, aunque en algunas ocasiones hay algunas barreras, ¿no? Seguramente nuestros líderes directos también tienen cierta sensibilidad porque para ello deciden que han creado este área y en algunos casos algunos otros líderes de la organización que los necesitamos como aliados
tienen cierta o mucha resistencia, ¿no? Y así, y ese es el proceso de, vamos a llamarle evangelizar sobre el cambio cultural, porque sabemos que va a ser lento, va a ser progresivo, y no, a mí me gustaría que nos puedas dar algunas recomendaciones sobre, en tu experiencia con los distintos escenarios que has tenido en diferentes organizaciones, ¿cuáles pueden ser cuando yo me encuentro en un escenario como este que necesito sumar a más aliados, que en este momento puede ser que eso tienen algún nivel de resistencia? ¿Cuáles pueden ser, si nos puedes contar unas 2 o 3 acciones, primeras acciones que a ti te hayan funcionado para abordar a estas personas y para sumarlas o para que tengan más appeal a lo que están haciendo? Bueno, ahí, a ver, experiencia práctica, reality check, porque digo, uno puede plantear muchas cosas, pero al final, ¿qué es lo que funciona? Primero, la cabeza no solo tiene que estar evangelizada, sino que dar un mandato corporativo. A veces eso, si es una multinacional en la casa matriz, si es una empresa nacional, va a ser probablemente el gerente general, o sea, la figura que tenga más peso. Pero la cabeza tiene que mandar el mensaje alto y claro, y además se lo exigen. Y además quiero que sepan que a los CEOs de las empresas grandes los miden por sus metas ESG, o sea, a ellos no les queda otra, les guste o no, no les queda otra, entonces eso tiene que permear a toda la organización. Entonces, uno, el mensaje alto y claro desde la cabeza, eso es importante. Segundo, que cada área mapear dentro del organigrama. Yo lo primero que veo en una organización es el organigrama, porque ahí uno va a ver qué importancia le dan a cada uno de los temas. Entonces me pasó hace muchos años que la misión corporativa, la calidad, no sé qué, era súper importante. Fui a ver el organigrama y la persona que veía calidad era el número 15 en el organigrama para abajo. Yo dije, y entonces, ¿cómo que calidad no está ahí en el top? Entonces a veces hay muchas inconsistencias entre lo que dicen los documentos, lo que dicen los planes estratégicos y lo que pasa en la operación, en el día a día. Eso se refleja en el organigrama y en el presupuesto y que esa persona se sienta en la mesa a tomar decisiones. Bueno, a propósito de ese trabajo, calidad pasó a estar ahí arriba porque para esa industria era absolutamente clave el tema de calidad, como en todos lados, pero esa más todavía. Entonces, bueno, a veces hay muchas inconsistencias ahí, hay que ver, entonces eso es importante. Mapear todas las áreas que tienen que estar on board, que tiene que ver mucho con las industrias. Por ejemplo, en la industria financiera, si soy un banco, tesorería tiene que estar, por ejemplo, porque ellos van a ser luego los que van a, si emiten un bono verde, lo que sea, o sea, los tenemos que tener sumados. Depende mucho de la industria, por eso tenemos que mapear bien quiénes quieren nuestra organización y a quiénes necesitamos. Entonces, y a veces pasa que no hay un responsable de esa área. Entonces, va a haber que tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo que nos permitan tener esas áreas si no existen. Pasa mucho con el tema ambiente. Nos ponemos a hacer limpieza de playa y reciclaje y no tenemos medido la huella de carbono. O sea, paso 1, paso 2. O sea, ahí sí que el orden de los factores altera el producto. O sea, paso 1, mida su huella de carbono. 2, todo lo que haga, limpieza de playa, reciclaje, lo que quiera, que esté alineado a eso. Entonces, esa alineación es importante para que todo tenga una relación. Y lo permear es cultura. Al final nosotros necesitamos que los colaboradores de todos los niveles se sumen en esto. ¿Qué he visto yo que es muy útil? El voluntariado corporativo. Porque como es corporativo, lo que busca es construir cultura corporativa. Ahora, no sirve voluntariado corporativo como sumatoria de actividades alineadas a nada. Sirve voluntariado corporativo si queremos transmitir valores corporativos, internalizarlos, para que la gente después entienda, cuando yo le digo responsabilidad, que si es un valor corporativo, cómo se va a traducir a su puesto, a su día a día, a su toma de decisiones, y así con otros valores, y hay que empezar por los valores, ¿no? Entonces, voluntariado corporativo, tremenda herramienta, pero siempre la pregunta es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo se alinea con mi estrategia de negocio? Pero sí es una herramienta muy utilizada por multinacionales para alinear al equipo para que sea más soft, más tranqui, porque esto requiere cambio de chip y eso es lo que más cuesta. Pero como me enseñó una amiga, y estoy tratando de trabajar en eso, lo que uno resiste es lo que persiste, así que hay que trabajar en esas resistencias, pero bien, no desde lo negativo, sino proactivamente y sumándolos con cosas divertidas, cosas buenas, que no lo vean como una imposición, porque si no van a resistir más, ¿no? Y a nivel de lo otro, lo que mencioné,
Importantísimo tener comités de sostenibilidad a nivel ejecutivo para que sí o sí están obligados a que estén todas las áreas y empiecen a pensar la organización de manera integral, y si también en la junta directiva, mejor. Todavía, les digo, una gran brecha entre dónde están las juntas directivas y dónde está la gestión. Mucho por hacer ahí, pero bueno, ahí vamos, de poco a poco. Así es, Dacil. En esa línea de lo que comparte, justo había pensado en una pregunta y cuando comentábamos con Flor del interés que ambos teníamos en poder conocer esa mirada que tienen hoy día las empresas que quieren migrar de una gestión tradicional a una gestión sostenible. Es justo ese interés que también nosotros compartimos por entender cómo muchas de estas empresas que nacieron bajo enfoques tradicionales de producción y liderazgo, hoy día tienen ese desafío de poder integrar estos elementos que tú mencionabas en tu respuesta anterior. Adicional, tú has mencionado en esta presentación varios elementos o herramientas de gestión sostenible que hacen también pensar que pueden las empresas migrar poco a poco a una gestión responsable. No tienen que hacer grandes inversiones para poder realmente ser responsables y migrar con esta mirada que podemos cada día poder ir robusteciendo más y también siendo más éticos y consecuentes con lo que queremos también lograr con esta apuesta. Y, muy alineado a lo que acabas de responder, ¿cómo nosotros podríamos integrar esos elementos de manera efectiva y conectarlos de una manera más sólida, tanto lo que es cultura organizacional, que me lo mencionaste en tu respuesta anterior, las herramientas de gestión responsable y esa apuesta por la sostenibilidad, de manera que esos elementos se puedan integrar de manera natural en la estrategia de la empresa y también en las operaciones cotidianas? Sí, hay dos cosas importantes. Tiene que haber un plan de acción en el corto, mediano y largo plazo. O sea, tenemos que ver el largo, pero tenemos que resolver el día a día, y el mediano, y tenemos que tener esa hoja de ruta. Eso, tener tu propia hoja de ruta. Que esa hoja de ruta idealmente sea parte del mapa estratégico de la organización. Eso en el mundo ideal. Pero a veces, ¿qué pasa? Que hay un mapa estratégico que no tenía estos temas, entonces, bueno, hay que ir en simultáneo. Y eso construirlo participativamente con todas las áreas, porque si ellos no participan, no se van a dar cuenta que eso es con ellos, ¿no? Entonces, menos es más. Pequeñas, grandes cosas que ellos vean que son parte de su día a día, que pueden hacer toda la diferencia. Y les voy a dar un ejemplo cortito. Área de proveedores, los que ven sí, procurement, las cosas o sea, por ejemplo, me tocó con un cliente X, yo le dije, mire, ok, hoy en día usted está eligiendo sus proveedores por precio y calidad. ¿Qué tal si le agregamos que sume, no que reste, temas de ética y temas de medio ambiente? Ética porque su código de ética lo dice, que aplica a los proveedores y no les está pidiendo nada actualmente, y medio ambiente porque tiene que ver con su industria y lo que el regulador le está pidiendo. Digo, ¿no será que podemos agregar ahí esos dos temas como que sumen, no que resten? Me dice el director de compras, dice, sí, eso no me cuesta nada, es agregar dos cosas más, que sumen, no que resten. Bueno, cambió toda la base de proveedores de esa empresa. El que ganó la empresa de limpieza, por ejemplo, fue la que tenía productos amigables con el medio ambiente. Y yo soy muy de la idea de que no hay que contratar las mega ultra archi consultorías. Pequeñas decisiones como esas. Yo le dije al director de compra, mire, no tiene que contratar ninguna consultoría de aprovisionamiento responsable. Con solo esa pequeña decisión y ajuste en un procedimiento existente, estamos más que servidos. Y efectivamente cambió toda la base de proveedores. Yo creo mucho en las pequeñas, grandes cosas. Entonces, en la medida que cada área vea que no es tan difícil, que no es tanto presupuesto y que al final es parte de su día a día, es fundamental. Y ahí voy a un tema muy importante que nos decía la Madre Teresa, lo de la sonrisa. Requiere la persona que, vamos a decir, que evangelice internamente o venda internamente esto, mucha inteligencia emocional. Me pasó en una empresa que la contraparte era tan conflictiva que la gente le salía huyendo. No, acá necesitamos gente no solo con compromiso, propósito, sino con la inteligencia emocional para relacionarse con gente que hay que enamorarla, hay que sumarla. Entonces, empecemos con una sonrisa. Empecemos que no lo vean como un extra a su trabajo. Como que, bueno, y eso es lo que hay que ir haciendo poco a poco, y les aseguro que se puede, sí se puede. Así es, Dacil. Justo recuerdo que ahora con tu comentario esa apuesta que para hacer cosas buenas hay que ser bueno. Y parte de eso es siempre tener una sonrisa, tener una actitud dispuesta justo a tener esos espacios de abordaje con esa mirada integral de lo que buscamos también y ser consecuentes. Ahora abrimos
un espacio de preguntas, tanto del público que está acá participando y que nos han hecho llegar por medio de la sala de chat. Vamos a abrir la primera pregunta con un comentario. Extraordinaria y muy clarificadora charla, Dacil. Como siempre, muchas gracias. Me queda claro que las grandes corporaciones van asumiendo poco a poco los valores de la sostenibilidad, pero me pregunto, dice la persona, ¿cómo impulsar estos temas en el grueso del tejido empresarial panameño, que son pymes y sobre todo empresas familiares? Muy buena pregunta, ya la había visto en el chat y la iba a contestar. No sé qué le hizo, pero excelente. Bueno, el 97% de las empresas en Panamá son pymes. O sea, si usted quiere impactar en la economía, enfóquese en las pymes. O sea, si uno quiere escalar el impacto, pero ¿qué pasa? Son muchas chiquitas y eso está atomizado. Claro, es más fácil trabajar con todas las grandes que son menos, que tienen las mejores prácticas y todo. Hay que empezar back to basics, calidad, salud y seguridad ocupacional, medio ambiente, empezar paso a paso porque cuesta más, ¿no? Pero el impacto es muy grande porque la mayoría de estas empresas a su vez son familiares. Entonces uno impacta no solo a todo el país y a la economía, sino a grupos familiares completos y sobre todo imagínense las microempresas y todo. Es un reto. Yo ahí creo que tenemos que, ahí sí necesitamos que el sector público haga mucho más, porque de alguna manera alguien tiene que ayudar a... Las pymes en general les cuesta mucho el tiempo, sobre todo, porque como cumplen múltiples roles, entonces a veces no tienen el tiempo para las capacitaciones, para lo que sea. Necesitamos escalar el impacto con las pymes. Yo creo que el sector público tiene que hacer mucho y más, y las empresas grandes tienen que trabajar con su cadena de proveedores y elevarles el estándar, elevarles el nivel. Ahí hay una gran y linda oportunidad, por ejemplo, de voluntariado corporativo basado en habilidades. Entonces, si por ejemplo una empresa son unos bravos de Boston en salud y seguridad ocupacional, bueno, ayudamos a nuestros proveedores más pequeños a que entiendan que eso es importante, porque yo tengo que hacer negocios con gente que tenga mis estándares, porque si no, no los voy a poder seguir contratando. Y voy a contar un ejemplo muy chiquitito que es real, que es que me llaman de una empresa X de Chepe. Es una empresa pyme familiar que tiene de clientes a Cemex y tiene de proveedor a Caterpillar porque ellos alquilan equipo pesado. Esto pasó en diciembre del año pasado. Y todavía yo estoy desvelada por ese caso. Entonces resulta que esa empresa, bueno, en la pandemia estaban en teletrabajo, son 10 personas, estaban funcionando desde una casa, tienen clientes en Centroamérica, o sea, imagínense, les va súper bien, pero ¿qué pasó? Cemex les dijo, miren, usted es mi proveedor, estamos súper contentos con el servicio, pero a mí me pide mi casa matriz que me llene este cuestionario de ESG. Después viene Caterpillar y le dice, mire, me encanta hacer negocios con usted, pero mi casa matriz me está pidiendo que me complete este cuestionario ESG para yo poder seguir vendiéndole. O sea, estaba el que compra y el que le vende y todos hacían negocios. Y acá en el medio esta empresa chiquitita. Bueno, resulta que desesperados porque ven, y no cumplían ni uno, no tenían ni organigrama, o sea, no había, o sea, todo era no. Fue en noviembre que llamaron y tenían que completar eso en diciembre. La dueña lloraba y me decía, pero yo, ¿cómo voy a hacer? Y le digo, mire, y además que ponerse en un mes al día con todo esto, o sea, no va a poder, le digo, pero lo más triste es que si no lo hacen, no van a poder, ni usted, ni le van a vender no le van a dar, Caterpillar no le va a poder seguir alquilando los equipos y Cemex no lo va a poder quedar contratando. Ese es el nivel de gravedad si no le vamos los estándares de esto. La señora, la dueña, lloraba y a mí me partió el alma porque es que además, ¿cuánto le puede cobrar una consultoría? Eso era imposible. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un trabajo, pero ahí es un buen ejemplo de que tenemos que escalarlo y ahí el sector público es clave, porque si no, no llegamos. A mí me gusta mucho esa reflexión, Dacil. Yo en una de las sesiones justo de este comité lo habíamos escuchado. Y yo quisiera nada más también agregar a la conversación que es verdad que tenemos un compromiso, porque lo hemos hablado muchísimas veces aquí, tenemos que trasladar nuestros compromisos de sostenibilidad a nuestros proveedores, tenemos que pasarles códigos de proveedores, tenemos que garantizar que nuestra cadena de valor, justamente lo que estaba haciendo Caterpillar y la otra compañía en este caso, pero además
de manera muy genuina y porque quienes creemos en esto y queremos un negocio que dure muchísimos años, tenemos que educar al proveedor, más allá de pasarle, que justamente era el caso, ¿no? Más allá de pasarle, mira, si no tienes estos requerimientos, sino con una aproximación más de quiero enseñarte qué es esto es el mundo, esto está en el mundo y en algún momento te lo voy a empezar a pedir porque alguien me lo va a pedir. Entonces empecemos a tener esas conversaciones con nuestros proveedores antes de que llegue el día final en el que ya no vamos a poder trabajar con ellos y como bien decía Dácil, es el más del 95% del mercado panameño y bueno, no somos nosotros los que estamos en el sector privado quienes podemos sostener eso. Así es. Así es, Flor, y qué bueno que puedas compartir también esa reflexión de acompañar justo a lo que mencionaba Dácil, de poder acompañar en ese proceso, porque muchas empresas chicas no lo identifican como una oportunidad dentro de su gestión, y ahí es donde nosotros también dentro de nuestra responsabilidad social podemos también ser parte de ese cambio integral que buscamos en nuestros proveedores. Vamos a hacer una pregunta más, respetando el tiempo de los que se han conectado. Y vamos a empezarlo con un comentario justo del doctor Gabriel Rebollón que menciona, excelente sesión, profesora Dácil, dentro del marco de ESG en el eje social que incluye salud y seguridad, ¿cuáles son las medidas y acciones que las empresas pueden adoptar para promover la salud y cómo la documentan? Bueno, ahí para el doctor, es claro que le interesa ese tema porque está en eso además. Bueno, esos temas están muy, muy regulados, sobre todo para empresas grandes, porque la Caja del Seguro Social pide que las empresas grandes de más de 50 colaboradores presenten un plan de salud y seguridad ocupacional. Eso implica que tiene que haber un enlace de salud y seguridad ocupacional y tiene que haber un plan de acción que incluye capacitaciones, etcétera. Así que eso está muy regulado, doctor, y es para empresas de más de 50 colaboradores. Ahora, no todas la cumplen, pero sí tienen que presentar su plan, porque hay un entregable que presentar. Ahora, ¿qué pasa? Supuestamente los pueden multar si no lo hacen, pero la realidad es que no hay capacidad del Ministerio de Trabajo o la Caja de Seguro Social de dar seguimiento. Así que muchos no lo hacen, pero sí lo deberían hacer. Y de todas maneras, el tema ha tomado mucha auge con la pandemia. Hay dos cosas positivas. A mí me parece que salud pasó a estar en top one de todas las empresas con la pandemia, los colaboradores y sus familias. O sea, ya hoy en día el stakeholder no es solo colaboradores, es colaboradores y sus familias. Entonces, más allá de lo que nos pidan los reguladores, es un tema que las áreas de recursos humanos, capital humano, desarrollo humano, como lo quieran llamar, le han dado mucha prioridad y de hecho muchos recursos que antes se invertían en donar hacia afuera, ahora se están enfocando adentro. Ahora, mi única observación ahí es que tenemos un problema todavía con las áreas de capital humano, recursos humanos, etcétera, porque muchas veces tienen una visión tradicional y no un pensamiento estratégico. Yo asesoro a Donore María al Consejo de la Asociación Nacional de Recursos Humanos porque es muy importante por esto de que primero la gente, que quienes trabajan con la gente estén en la mesa de comité ejecutivo y estratégico, pero a veces los tienen ahí en el olvido como, para las capacitaciones, la planilla, no, ellos tienen que estar ahí en el desarrollo de la gente, en la retención del talento, en la medición de los KPIs del voluntariado, cómo mejora el clima organizacional y así sucesivamente. Entonces, tenemos una gran tarea en Panamá con la área que ve gente. Esa se los dejo ahí pendiente porque no sé si Paulina lo mencionó, pero ahí estamos en pañales. Falta mucho, una mirada mucho más estratégica. Así es, hay muchas oportunidades, Dácil, para poder abordar esta gestión responsable y justo vamos a pedirte una reflexión final, pero antes vamos a compartir un comentario de uno de los participantes. Muy interesante la conferencia, estoy muy de acuerdo con que la cabeza debe mandar el mensaje a todo su equipo, pero muchas veces nos encontramos en la disyuntiva que el accionar no viene de la cabeza y las ideas vienen de otros y eso hace que la motivación no esté al 100%. Por otro lado, una sonrisa, como decías, Dácil, puede llegar a llenar el alma a personas indirectamente, que indirectamente no sabíamos que ayudábamos. Un mensaje final, Dácil, de este espacio que hemos tenido hoy en el Comité de Sostenibilidad que nos puedas compartir. Termino como empecé, con Nelson Mandela. Un buen corazón y un buen cerebro son una formidable combinación. Tenemos que ser estratégicos,
y tenemos que conectar con la gente. Y con la gente conectamos desde el corazón, desde la emoción, pero si no hay acción, no hay un plan de acción, no hay una hoja de ruta y no hay resultados, no nos van a creer. Van a creer que es puro cuento y todo. Entonces, ya no es ciencia ficción, esto es asamblea de accionistas, junta directiva, comité ejecutivo. Al que no le gusta, bueno, esto llegó para quedarse y está mucha gente resistiendo, pero no queda otra. Así que, bueno, muy buena noticia para quienes tenemos 20 años trabajando en esto, ya ahora estamos al nivel que nos merecemos, y muchas oportunidades para quienes somos profesionales de la sostenibilidad. Y bueno, yo a cada uno de ustedes que está hoy y que después nos va a ver grabados y todo, decirles que son agentes de cambio. Lo que no significa que sean Quijotes, porque el Quijote está muy solitario, con Sancho. No seamos Quijotes, seamos enamoradores del tema, evangelizadores, como decía Flor, para que vamos uno por uno, conectando con la gente, mirándolo a los ojos, con una sonrisa. Les aseguro que todo es más fácil si los vamos sumando y los vamos viendo su rol en toda esta gran película que es bastante amplia y compleja. Más que agradecidos. Pero que al final nos ayuda a mejorar las personas, el planeta y la prosperidad, ni más ni menos. Más que agradecidos, Dacil, por este espacio que nos has compartido el día de hoy, todo tu conocimiento, experiencia, que nos ayuda a robustecer esa apuesta que estamos haciendo aquí con todas las empresas participantes por la sostenibilidad. Gracias nuevamente y esperamos poder seguir contando contigo en otros espacios más adelante. Sí, como saben, esta transmisión va a ser subida al canal de YouTube de AmCham y además les estaremos compartiendo en la descripción del enlace los recursos que utilizamos hoy. Además, queremos aprovechar para contarles, bueno, como todos sabemos, el 3 y 4 de octubre va a ser la Semana de la RC organizada por Sumarse y nos gustaría que las personas que vayan a asistir nos busquen a Carlos y a mí y nos tomemos una foto juntos en representación del Comité de Sostenibilidad de AmCham. Aprovecho también para recordarles a todas las empresas miembros que AmCham tiene disponible el espacio de noticias para que publiquemos nuestras acciones de responsabilidad social empresarial. Y a continuación les vamos a poner un código QR que pueden escanear y nos pueden compartir sugerencias y comentarios sobre esta sesión y sobre otros temas que les gustaría que abordemos en los próximos encuentros de este comité. Así es, Flor. De esta forma damos por culminada una sesión más del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá. Agradecemos la participación de todos los que se han conectado en esta valiosa conferencia acompañados por Dacil Acevedo. Nos vemos, como mencionaba Flor, en la semana de la RCE de Sumarse, el 3 y 4 de octubre. Nos buscan y vamos a estar muy contentos de poder vivir con ustedes esta experiencia que ya mencionó Flor. Va a ser también de gran valor para la apuesta que venimos haciendo en nuestras empresas. De igual forma, los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima sesión del comité, el jueves 12 de octubre a las 12 mediodía, donde abordaremos el tema de finanzas sostenibles. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Excelente tarde.